Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. Este sermón se titula Instrumentos indignos en manos santas. Instrumentos de salvación. Basado en Santiago capítulo 5, versículos del 19 al 20. Vamos a leer. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de este sermón es que seamos validados en nuestros corazones como instrumentos de Dios para la salvación de su pueblo. Que seamos confirmados, que tengamos firmeza en nuestro corazón y esto nos motive. Y esto es muy relevante para nosotros porque el Señor dio una gran comisión a la iglesia que consiste en 3 elementos. Por una parte tenemos la adoración a Dios, que se refleja en las ordenanzas, bautismo y Santa Cena, pero también en todo lo que hacemos el día del Señor. Está la edificación de los santos, en enseñarle a los creyentes la enseñanza de la palabra y evangelizar a los perdidos, llamarlos al arrepentimiento por medio de la fe en Cristo para salvación. Y así nos da una responsabilidad delante de Él como iglesia. Pero por otro lado se nos revela que todo depende de Él. Se nos dice que la salvación es un plan que diseñó el Padre desde antes de la fundación del mundo, que Él ya eligió a todos los que quiso salvar de su juicio de antemano, que Cristo, por otra parte, el Hijo de Dios, vino por esos elegidos y que su muerte garantiza su salvación, a tal punto de que podemos tener plena certeza de que van a ser cada uno de ellos salvos. Y que también el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio a pecadores cuando se les predica el Evangelio, que Él es el que finalmente genera nuevos creyentes. En este contexto, la pregunta que surge es: ¿cuál es nuestra significancia en todo este plan de Dios? Especialmente con los que se pierden o los que están lejos del Evangelio. Y ante esto hay 2 extremos que son peligrosos. El primer extremo es lo que podemos llamar una autoanulación en torno a esta tarea y responsabilidad que da Dios a la iglesia en torno a la salud espiritual de los elegidos y del ser humano. Por una parte, hay quienes se autoanulan diciendo: yo no voy a tratar de evangelizar al perdido porque Dios no me dio las capacidades para salvar al perdido, eso lo hace Dios. Después de todo, Él es soberano y yo no soy el Espíritu Santo para andar haciendo estas cosas. Y el problema es que sin darse cuenta terminan paralizados, creyendo que su debilidad los excluye de participar en esto, cuando en realidad Dios se glorifica usando vasos frágiles como instrumentos de su gracia para la salvación de los perdidos y para la restauración de los que se extravían. Por otra parte, hay quienes se desconectan, podríamos decir, diciendo: no voy a tratar de evangelizar al perdido porque Dios no me responsabilizó con eso. No es parte de mis tareas, de lo que yo tengo que realizar. Después de todo, toda la gloria debe ser de Él, no mía. El problema es que queriendo honrar la soberanía de Dios, terminan desconectándose de la misión, sin ver que Dios ha decidido glorificarse precisamente usando a su pueblo para alcanzar a otros. Y estos pasajes nos van a ayudar entonces a ser libres de estos 2 extremos. El Espíritu, por medio de Santiago, nos va a iluminar entonces para tener la visión correcta en torno a nuestro rol en la obra de salvación y de restauración en la vida espiritual. Y lo vamos a ver en 3 puntos, como es habitual. El primero es que la vida cristiana se caracteriza por un trabajo de
preservación espiritual. El segundo es que el trabajo de preservación espiritual está fundamentado en la perseverancia de los santos, la cual incluye la restauración de los que se extravían del Evangelio. Y el tercer punto es que la perseverancia de los santos es obrada por medio de instrumentos humanos. Esos son los 3 puntos que vamos a ver. Vamos a partir leyendo la primera parte, el primer versículo, 19. Dice así: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, punto suspensivo, vamos a dejarlo ahí. El propósito de esta primera parte es concientizarlos de la posibilidad de revertir un extravío, de hacer volver al que se extravía. Esta sola frase, esta pequeña frase, ya presupone la noción de hacer volver al que se extravía. Y esto es significativo. Es significativo porque alguien podría pensar que esto no es así. Y esto lo hace entonces haciendo uso de una condición. Y la condición es lo que leíamos: si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, esa es la condición. Entonces lo primero que vamos a observar es que le habla a creyentes. Dice: hermanos, alguno de entre vosotros hace algo. Ahora, con esto se refiere a alguien que efectivamente tiene cercanía con los creyentes. Nos podemos imaginar a alguien que asiste regularmente a la iglesia, o inclusive podría ser un miembro de la iglesia. Pero esta es una persona que va mostrando aparente buen fruto, o por lo menos no tan mal fruto, inicialmente. Ahora, también puede ser un creyente cuya profesión de fe no suena muy creíble, o bien también podría ser un incrédulo, autoengañado. Ahora, creo que es importante nosotros como bautistas, reformados especialmente, hablar un poco de qué es una profesión creíble de fe. Porque nosotros creemos que solo los que tienen una profesión creíble de fe, solo los cristianos verdaderos, los que se pueden ver como tal, deberían ser miembros de una iglesia, y por eso es un concepto importante para nosotros. Brevemente, entonces, una profesión creíble no significa cumplir con ciertos gestos sagrados, ¿ya? Sino que mostrar una vida que, aunque imperfecta, puede ser explicada con coherencia a la luz del Evangelio. De eso se trata una profesión creíble. Cuando una congregación con caridad trata de hacer esa conexión, trata de decir: sí, esto parece fruto del Espíritu de Dios, que es propio de un cristiano, pero sinceramente no puede hacerlo, entonces hablamos de una profesión no creíble. Para tener esa distinción, claro. Es como cuando alguien dice seguir a Cristo, pero una y otra vez, por ejemplo, actúa con dureza hacia otros hermanos, responde con agresividad o sarcasmo, o insiste en prácticas que dañan la unidad, aún después de haber sido exhortado con amor, él persiste en estas cosas. Como iglesia, uno intenta, de verdad, sinceramente, pensarlo mejor, suponer que hay luchas, que hay inmadurez, pero cuando el patrón persiste, llega un punto en el que se hace muy difícil llegar a esta conclusión con integridad y sostener que esta conducta refleja en algún punto el Evangelio. Y cuando se da esto, se habla de una profesión no creíble de fe. Una persona que, si bien podría quizás ser un cristiano inmaduro que está luchando y que le está costando mucho, el resultado final es que no se evidencia esa fe que tiene. Y que ciertamente podría ser indicación de que no es un verdadero cristiano, ¿ya? Entonces, todo este grupo de gente está aquí incluido, ¿ya? Son personas que no tienen una profesión de fe creíble. Puede ser un incrédulo, puede ser un creyente, inclusive puede ser un miembro que se ha extraviado, como dice, de la verdad. Ahora, ¿a qué se refiere con extraviarse de la verdad?
Básicamente, abandonar la conducta que es apropiada para el Evangelio. Y esto puede ser por dejarse llevar por las ofertas del mundo que lo van apartando de la vida de la iglesia, o por seguir los impulsos de su carne que no quieren someterse a la palabra, entonces quieren mantener algunos vicios y empieza a practicarlos, o por creer las mentiras del diablo a través de filosofías o religiones falsas y cosas similares que lo hacen pensar que no necesita a los hermanos ni tampoco necesitan a Dios. Eso es un extravío en esencia. Pero es importante entender que hay una diferencia entre el extravío y la apostasía. No son lo mismo. Hay algo llamado apostasía que es irreversible a diferencia del extravío. El extravío, la palabra que se usa acá en el griego es planao, que implica desviarse, que implica errar o alejarse del camino verdadero. Puede ser doctrinal, puede ser moral, puede ser temporal o grave, pero no necesariamente definitivo. El extravío presupone una posibilidad de restaurar a la persona. En cambio, la apostasía viene de la palabra en griego que se pronuncia igual, apostasía, y significa el abandono deliberado y total de la fe. Es una ruptura consciente, es voluntaria y definitiva con el Evangelio y con Cristo. El Nuevo Testamento suele referirse a personas que muestran haber estado cerca, haber recibido mucha información, mucha enseñanza al respecto, pero nunca realmente estuvieron en Cristo, nunca realmente amaron al Señor. Y finalmente lo rechazan. El extravío entonces es evidentemente reversible, mientras que la apostasía es irreversible. Estamos hablando acá de extravíos, no de apostasía. Y dice, si alguno se extravía entonces de la verdad, y alguno le hace volver, ahora, hacer volver ¿cómo? Hacer volver no como el Espíritu Santo, sino como un instrumento de Dios. Un instrumento del Espíritu, por medio de una exhortación con mansedumbre, como hemos estado viendo a través del libro de Santiago. Cuán importante es la mansedumbre. Podemos imaginarnos un hermano que va sin ánimo de juicio para con el otro, sin ánimo de condenación, sino que con mucha compasión a buscar al que se extravió. Le recuerda la palabra, le anima, apuntando como todo lo que hace es vano y que no lo va a llenar en casos extremos. Hace una advertencia con mucho amor, una advertencia que no es condenatoria, sino que simplemente dice, hermano, yo no quiero que te pase esto. En la Biblia dice que esto te puede pasar. Y ese tipo de cosas podría ocurrir. Quizás en ese punto ni siquiera lo va a poder llamar hermano, pero se entiende la idea. También lo confronta con su pecado, pero siempre aferrado a Cristo, como diciendo, ven a Cristo en vez de quedarte con tu pecado para que no seas condenado. Esa es como un poco la idea. Y hay un deseo genuino que se demuestra en ese punto de que la persona no sufra esas consecuencias. Y esto nos lleva al primer punto. La vida espiritual cristiana se caracteriza por un trabajo de preservación espiritual de estas personas, de los que se extravían. Pero no solo de los que se extravían, sino antes de que se extravíen ya hay un trabajo de exhortación mutua y cosas similares, como vamos a ver. Queridos hermanos, en primer lugar es importante, eso sí, que abordemos esto. Existen los extravíos. Hay algunos que les pareciera que el extravío es imposible. Es imposible que un cristiano se extravíe y que se muestre de una manera que uno llegara a pensar que no es un creyente, pero esto es una realidad. La vida cristiana no es una línea recta sin tropiezos. Hay momentos reales en que el creyente verdadero se desvía, se enfría o se confunde. La Confesión de Fe de 1689 en el capítulo 17 reconoce esto con claridad y dice esto: los santos pueden caer en graves pecados y continuar en ellos por algún tiempo, debido a las tentaciones de Satanás, la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios de gracia. No se trata de justificar el pecado, hermanos, sino que de reconocer que el extravío es una posibilidad real, inclusive dentro de los cristianos redimidos. Y por eso el deber de restaurar al hermano es una parte vital en la vida del cuerpo de Cristo, de la iglesia.
Lo que la confesión afirma con tanta sabiduría es que Dios preserva a los suyos, pero no sin permitir que a veces se desvíen. No que Él quiera que se desvíen, simplemente lo permite. Y luego entonces sean restaurados por su gracia. Ahora, hermanos, no podemos simplemente, por tanto, desentendernos de los que se extravían de la fe. Para eso es importante reconocer cuándo hay apostasía y cuándo hay extravío. Y vamos entonces a ver algunos criterios que nos ayuden a identificar cuándo hay apostasía y cuándo hay extravío para que no nos confundamos nosotros. ¿Cuándo hay apostasía? En primer lugar, cuando hay un rechazo consciente y voluntario de la verdad que una vez profesó. Es consciente y voluntario. Implica un abandono deliberado de las doctrinas fundamentales del Evangelio, de aquellas cosas que son centrales. No es confusión, no es ignorancia, no se ve eso por lo menos, sino hay una decisión informada, hay una decisión persistente en contra de aquellas verdades fundamentales. Hebreos 10 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Muy claramente lo dice. Entonces, rechazo consciente y voluntario. Pero también el segundo criterio es ruptura definitiva con la comunidad de la fe. Cuando hay un abandono intencional y persistente de la comunión con el cuerpo de Cristo, podemos hablar de una apostasía. No se trata solo de dejar de asistir, sino que de despreciar la pertenencia y lo que representa la iglesia de Cristo. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto en el contexto de la iglesia apostólica. Cuando tú sales de la iglesia apostólica, que hoy en día entendemos que la iglesia verdadera está distribuida en todos lados, y se hace de manera definitiva, entonces no hay una permanencia y se van de manera definitiva, entendemos que hay una apostasía. Y en tercer lugar, el tercer criterio del que hablamos es un endurecimiento interior que ya no responda a los medios de gracia. Hablamos de un corazón que es insensible al arrepentimiento, incluso después de recibir luz espiritual a través de las Escrituras y experimentar bendiciones externas también. Y ahí empieza un desprecio creciente por Cristo, un desprecio creciente por las cosas santas. Con eso nos referimos a la palabra, la oración y estas cosas. Y como leíamos, Hebreos dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. De eso se trata la apostasía. También a este mismo efecto se le llama pecado o la blasfemia en contra del Espíritu Santo, cuando uno ve la obra del Espíritu Santo de tal manera y uno la rechaza como si fuera hecha por los demonios. Eso es una apostasía. Esa es la apostasía. ¿Cuándo hay extravío entonces? Vamos a ver tres criterios para verlo desde el otro lado también. El extravío hay cuando en primer lugar hay una desviación real del camino de la verdad. Una desviación real. Implica que la persona se aleja de la verdad revelada, sea en doctrina, en práctica o ambas, ¿ya? Pero ya no profesa la misma doctrina que antes o ya no practica las prácticas fundamentales de antes. Puede ser por engaño, puede ser por debilidad o pecado persistente, pero no necesariamente con un pleno rechazo del Evangelio. No es que se esté rechazando el Evangelio, pero hay ciertas doctrinas muy importantes que se están rechazando. Y ahí, bueno, tenemos Gálatas 6:1 que dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Esto presupone que hay un extravío en donde uno puede hacer volver. No hay un rechazo del Evangelio y por tanto hay una oportunidad, una esperanza de vuelta.
Segundo criterio es una persistencia que requiere restauración, pero admite cierta esperanza, no es un abandono definitivo. El extravío puede prolongarse, pero debe ser tratado con un llamado al arrepentimiento. La restauración, eso sí, no es opcional y es importante reconocerlo. Si no vuelve, lo que pone en peligro es su alma. Pero el hecho de poder ser traído de vuelta indica que no ha cruzado el umbral de la apostasía. Ya no estamos diciendo que los elegidos se puedan perder. Estamos diciendo que hay efectos en el alma de una persona que se va alejando. Y entendemos que hay un juicio de Dios que los abandona a sus deseos para hacer cosas que no convienen. Se va alejando, se va alejando, se va alejando. Entonces, y entendemos eso como una señal de la condenación de Dios, como un alejamiento del Evangelio, como humanos que no conocen quiénes son verdaderamente elegidos. Entonces, persistencia que requiere una restauración, pero admite esperanza. Segunda de Tesalonicenses 3 dice: si alguno no obedece a lo que decimos por esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Bien, ahí tenemos otra instancia de restauración cuando hay un extravío que puede ser prolongado también, uno persistente. Por último, tenemos una sensibilidad aún posible al arrepentimiento. A diferencia de la apostasía, el extraviado puede responder a la exhortación, a la disciplina también, y al llamado fraternal de un hermano que con amor y mansedumbre lo hace. La existencia del llamado a hacerlo volver indica que no se ha cerrado la puerta del arrepentimiento. Y ahí Hebreos 12 nos dice: por lo cual levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Segunda de Timoteo 2 también dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Todas estas cosas nos hablan de un extravío que es reversible, que se puede restaurar, pero también de un extravío propiamente tal, donde hay un alejamiento, hay un lazo del diablo, hay un comportamiento que requiere de cierta manera un alejamiento, que requiere también una amonestación, a veces seria. Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos hacerlos volver a la verdad, conforme al lenguaje de este pasaje, cuando hay un extravío? Y ahí hay tres factores que podemos considerar. La condición del otro, cómo está el otro. Lo segundo es la actitud de uno mismo. Y en tercer lugar, el contexto eclesial o personal en el cual se desarrolla el poder alcanzar a esta persona. Primero entonces hablamos de la condición espiritual del hermano extraviado. Podría, por ejemplo, ser un caso de confusión doctrinal. El hermano simplemente no puede soportar una doctrina, pero eso es en base no a un entendimiento apropiado de la doctrina, sino a un mal entendimiento de cómo esto es. Y esto lo lleva entonces a un extravío. Y acá la estrategia que usamos es una enseñanza paciente, se corrige con la escritura, se dan tiempos para conversar. A veces estos procesos no son cortos, no es de una sola sesión, pueden ser varias. Y ahí tiene que haber una mansedumbre, un entender qué es lo que el hermano no logra reconciliar, de tal forma de ayudarlo a ser un puente hacia la verdad. Segunda de Timoteo 2 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Entonces hay un sufrimiento involucrado, hay una amabilidad en esta corrección y mansedumbre, como decíamos. Entonces se requiere este tipo de sensibilidad para con el otro. Confusión doctrinal entonces, pero también puede ser un pecado oculto o persistente, un vicio al cual él haya vuelto, que antes no estaba, que antes no es que no estuviera estado, pero antes estaba más oculto o apagado, más bien dicho, ahora está oculto. Y ahí la estrategia, si es que uno logra confrontar o presenciar esto o llegar a tener en cuenta esto,
Es una confrontación en privado, en primer lugar, como dice la palabra, una llamada al arrepentimiento y también tener un seguimiento cercano con la persona. Y esto implica que deben haber quizás conversaciones a posteriori de la conversación inicial, una oración regular por la persona, un acompañamiento en el tiempo, una presencia en su vida y evaluar también esa disposición al arrepentimiento que tenga la persona. Ahí el Señor dice, por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te hiere, has ganado a tu hermano. Mateo 18 es eso. Entonces tenemos confusión doctrinal, pecado oculto persistente, también tenemos endurecimiento o indiferencia. Ahí donde cuesta llegar al hermano, y vemos que hay un escalamiento de grados, y este es el grado más grave del extravío. Y ahí la estrategia, cuando hay un endurecimiento, cuando ya es más difícil razonar y ponerse a cuentas con el hermano, por decirlo de alguna forma, lo que toca es una advertencia firme, amorosa, pero firme. Y esto puede también implicar a testigos o a la iglesia, pero siempre con una oración constante, esa es la estrategia. Ahora, cuando hablamos de una advertencia firme, no hablamos de una imprecación, de un Dios te maldice por lo que has hecho, ni nada por el estilo. No hay una intención de condenación, sino que con esto nos referimos a una advertencia que es clara, que es seria, que está bíblicamente fundamentada, está hecha en amor y sin suavizar nada, sin evasivas ni nada. Pero nuevamente, es muy fácil caer en esta noción de profeta condenatorio. Y es importante que nosotros tengamos y el hermano sepa que hay una preocupación personal detrás de esto, una preocupación genuina, como decíamos. Tiene que estar esta noción de, hermano, yo no quiero que tú vivas estas consecuencias que salen acá en la palabra, y la palabra es clara en que si tú haces A, va a ocurrir B. Por favor, arrepiéntete, hermano. Esa actitud es la que tiene que estar y tiene que ser genuino, no meramente un decir. Entonces tenemos el endurecimiento, tenemos la indiferencia. Y ahí tenemos, como Hebreos nos dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces puede ocurrir un endurecimiento. Y el mismo Señor dice que si no te oyere, hablando nuevamente de que podría haber un endurecimiento ahí, toma aún contigo a uno o a dos. Y esto es para lidiar con el endurecimiento. Eso es respecto de la condición espiritual del hermano. Pero también tenemos que hablar de la actitud de los que van a restaurar a ese hermano. En primer lugar, tiene que haber mansedumbre, como decíamos, esencial para todo. Hay una corrección humilde, no hay una dureza, no hay un juicio. El propósito no es avergonzar al otro para que a través de la vergüenza escape. No hay coerción en ese sentido. De si no te arrepientes, entonces voy a asegurarme de que sufras de alguna u otra manera, ya sea en reputación o materialmente. No hay manipulación tampoco, en el sentido de que no queremos meramente un cambio de conducta a partir de algún tipo de limitaciones indirectas que podemos dar. Y tampoco queremos seducción, en el sentido de resaltar las cosas buenas en desmedro de las cosas que legítimamente se deben atender. Entonces, mansedumbre, número 1. Luego, vigilancia de sí mismo. Gálatas 6 dice, considerando de ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, hay un examinar el propio corazón, evitando orgullo, evitando hipocresía, todo tipo de cosas que pudiera estar pervirtiendo la corrección. Y por último, un compromiso con el bien del otro, no con tener razón. Todas estas cosas ya las hablamos en un estudio pasado, cuando hablamos de la sabiduría de lo alto, la olvidada mansedumbre. La meta no es probar un punto entonces, sino es que es ganar al hermano. A veces uno va a corregir y se da cuenta de que uno requiere corrección, porque uno estaba viendo mal las cosas. Y nuevamente hacemos el énfasis
con lo que dice el Señor. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hay un ganarse al hermano que estamos buscando. Y eso se logra no por fuerza, sino por amor. Y por último, el contexto relacional, el contexto eclesial en el que ocurre esta confrontación es importante, o que ocurre esta necesidad de confrontación. Podemos hablar de una relación previa. Si hay una relación previa entre las personas, ya sea que eran amigos de antes o son familiares, si hay cercanía, si hay confianza, entonces se puede dar un acercamiento más natural y puede ser quizás mejor recibido inclusive este acercamiento. Proverbio nos dice, fieles son las heridas del que ama. Entonces cuando uno está consciente del amor del otro, cuando uno es cercano con otro y ese mismo va y te habla de su preocupación, esa es una instancia que tenemos que considerar también. También podemos considerar otro tipo de relación que es de autoridad espiritual. No todos corrigen desde un mismo rol. Un pastor corrige con autoridad pastoral reconocida. Puede también haber un mentor. Un mentor corrige desde la influencia o acompañamiento cercano. Ahora, cuando hablamos de mentor no nos referimos a un cargo formal en la iglesia, pero la persona que te trae a la iglesia puede convertirse en un mentor, en alguien que te guía, que te enseña el camino de una manera más cercana y un acompañamiento. Un amigo también puede corregir desde la confianza fraternal. Y esta diferencia importa porque cada rol tiene un grado distinto de legitimidad percibida por el otro. Y esto de manera natural, porque conocemos más a la otra persona, sabemos cómo se comunica, se caen en menos malos entendidos porque sabemos cuáles son sus formas de hablar y de comunicarse. Y también tiene un peso diferente en la conciencia del hermano que recibe la exhortación. El pastor, por ejemplo, representa a la iglesia y tiene el deber formal de velar por las almas. Y en ese sentido tiene una credibilidad, o debería tenerla por lo menos, a los ojos del hermano. Un mentor puede ofrecer una guía sostenida, pero esto desde una relación formativa y por una influencia que de cierta manera se ha ganado por su mentoría. Y el amigo también puede abrir puertas que otros no tienen por una cercanía emocional que tienen con la persona. La corrección es más efectiva cuando se combina o cuando siempre debe tener amor, por supuesto, pero cuando ese amor es más claramente percibido, se nota una efectividad mejor. Debe tener sabiduría también y un reconocimiento legítimo por parte del hermano. Y por eso, por ejemplo, se nos llama a tener tanto cuidado con hacer tropezar a los que son débiles. Porque puede que los débiles en la fe, aquellos que no conocen tanto de la fe, estén escandalizados por alguna cosa que uno hace de manera incorrecta. Por una falta de conocimiento se escandalizan. El problema está en que si están escandalizados, ellos, por lo que uno hace, dejan de verte como alguien legítimo para corregirlos. Entonces, por eso es tan importante tener esa deferencia para con los débiles y no hacer cosas que lo hagan tropezar, de tal forma de ir enseñándoles de a poco a no escandalizarse por cosas que no son verdaderamente pecado, por más que les hayan enseñado así en su cultura. Tenemos entonces el nivel de autoridad espiritual. Y por último tenemos el proceso eclesial disponible. No todas las iglesias tienen un proceso claro y en funcionamiento. Y esto igual debe considerarse con sabiduría, pero se debe actuar dentro de los pasos bíblicos en el contexto de la iglesia. Entonces hay una confrontación privada, ¿sí o no? Hay testigos que se llaman cuando hay señales de endurecimiento percibidas y últimamente a la iglesia. Entonces tiene que haber un respeto de la estructura y de la autoridad también del liderazgo local. Y ahí el Señor nos dice, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Ahora, es súper importante en este contexto hacer esta advertencia. Un extravío puede ser una señal temprana de apostasía, lo que demostraría que el que se pensaba que era un hermano en Cristo en realidad nunca lo fue. Sin embargo, mientras no se dé esto, la esperanza debe mantenerse. Y con ella la oración también para que exista esta restauración del hermano extraviado. Y también es una razón para no desanimarnos, porque al final
entendemos que esto depende del Señor, que nosotros no somos los que toman la determinación final de restaurarnos al hermano, pero sí es un llamado a un servicio de compasión y misericordioso, y también un llamado a la esperanza cuando ocurren estas cosas. Y eso debería animarnos también en tener alguna participación en esto. Bien, el segundo pasaje que vamos a estar leyendo, entonces lo vamos a leer. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El propósito de acá de Santiago es que practiquen la exhortación en amor para con los que se extravían de la verdad. Y esto es por medio de que entiendan hasta dónde llega su instrumentalidad. Que entiendan que son instrumentos. Y esto lo hace a través de una cláusula seguido de las consecuencias de esta cláusula. La cláusula es: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Esa es la cláusula. Y aquí no se habla de un pecador. El que se pierde es descrito como un pecador. Como decíamos, el uso de pecador es revelador de alguien que pareciera no conocer a Cristo, que no tiene una profesión de fe creíble, o que conociéndolo está en una etapa muy oscura de su vida, podríamos decir, y no se logra ver esa fe. El error de su camino hace referencia, al vicio particular que lo tiene alejado, ya sea un rechazo a someterse a la palabra, una búsqueda para satisfacer la vanagloria, la riqueza, la sensualidad, o inclusive un falso cristianismo o una religión falsa. El punto es que por medio de la exhortación bíblica, con mansedumbre, amor y compasión, alguien puede ser usado por el Espíritu Santo para hacer volver a esa persona. Y el tal debe saber cuál es la significancia de lo que hace, de esta tarea. Y ahí es donde entran las consecuencias de esta cláusula. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, cuando habla de salvar de la muerte un alma, no se refiere a ser el agente de salvación, que entendemos que esto es solo Dios. Porque la salvación es de Dios y Él no va a compartir su gloria con nadie, no es eso, sino que lo va a salvar como el instrumento de Dios para la salvación. Como uno que le dice al doctor: me salvó su bisturí. No es el bisturí, obviamente, es el doctor que lo está usando. La significancia es esta: será usado por Dios para la salvación de un perdido. Esa es la significancia. Es tal su significancia, o la significancia que le atribuye al creyente, que habla de que el creyente es el que cubre los pecados, como si él fuera Cristo, que es quien verdaderamente cubre los pecados. Pero el punto de decir esto no es obviamente que el creyente haya hecho esto, sino que al considerar al creyente como parte del cuerpo de Cristo, liderado por Cristo, quien garantizó la obra de salvación o el éxito de esta obra, como tal entonces, y como un sacerdote que a través de la palabra puede ser un instrumento real de Dios para la salvación de otros, es que se cubren los pecados del otro. Nuevamente, es instrumental. Cabe destacar que esto incluye a los extravíos, pero también como también a aquellos que están perdidos y que no conocen a Cristo. La instrumentalidad es para ambos casos. Dicho de otra manera, tenemos una participación activa en la perseverancia de otros en la fe. Y esto nos lleva al segundo punto. El trabajo de preservación espiritual está fundamentado en la perseverancia de los santos, la cual incluye la restauración de los que se extravían. Queridos hermanos, esta parte es importante entenderla. Nosotros creemos que Cristo murió solo por sus elegidos para garantizar su salvación. Y así, cuando tenemos una fe genuina en Cristo, la palabra nos enseña que somos declarados justos de una vez y por todas.
Tenemos la cadena de oro de la salvación en el libro de Romanos que dice, y a los que predestinó a estos llamó, después, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó también glorificó. No se puede romper esta cadena. Y así hay una garantía de que el que es declarado justo llegará también al final de este camino, que es la gloria, cuando el Señor Jesús venga pronto. El problema es que muchos toman esta idea y la pervierten con lo que se ha llamado gracia barata. Y esto consiste en una actitud hacia la vida cristiana que dice, yo ya tuve fe, ya fui justificado, me declararon justo, así que ahora no importa si busco la santidad o no la busco, seré glorificado de igual manera. ¿Cuál es el problema? Que se asume que la despreocupación por la santidad y de una vida recta delante de Dios es consistente con una fe verdadera. Pero esto no es así. La palabra nos enseña que la fe es para un arrepentimiento que reconoce la necesidad de ser santos delante de Dios. Que reconoce que uno no es santo y que por tanto necesita un Salvador que no solo venga a conseguir perdón, sino que también santidad. La fe, por tanto, conlleva una vida ¿de qué? De buscar más y más santidad en Cristo. Y encontrarla, por supuesto. ¿Para qué? Para ser más como Él es. Y esta búsqueda no tiene fin en esta vida. ¿Y termina cuándo? Solamente en la muerte termina. Cuando el Señor finalmente nos llama a su gloriosa presencia para esperar ahora el juicio. A esta búsqueda que persevera hasta el fin le llamamos perseverancia de los santos. El que no busca ser más y más santo es alguien que no demuestra tener una fe que salva, sino que una fe muerta que no los une a Cristo, que no conlleva una declaración de Dios de que sus pecados fueron expiados por la obra de Cristo. Porque si existiera esto, entonces estaría esta búsqueda constante y persistente de santidad. Pero el que sí tiene fe verdadera va a perseverar en ella, y la de esta perseverancia en la fe es como vive en este mundo. Y aquí está la conexión entonces con el trabajo de preservación de los creyentes. La perseverancia en la búsqueda de santidad involucra obedecer a Dios no solo en lo personal, sino que también en lo comunitario. El creyente verdadero reconoce su necesidad del cuerpo de Cristo, especialmente en momentos de lucha, en momentos de duda, en momentos de debilidad. Dios ha provisto medios concretos de gracia y uno de ellos es la restauración mutua. Cuando uno cae, los otros lo levantan. Por tanto, la perseverancia no es un proceso que es automático, no es un proceso que puede abstraerse, sino una vida de dependencia activa del Señor y de sus medios, que incluyen la corrección, el ánimo y la restauración de los hermanos. Es una perseverancia que se expresa en obediencia concreta, en humildad para recibir ayuda y en amor también para ofrecerla. Por tanto, cuando hablamos de un trabajo de preservación de nuestros hermanos en la fe, estamos hablando de participar en la salvación de nuestros hermanos, pero esto como instrumentos. Y esto nos va a llevar al último punto, que es la perseverancia de los santos es obrada por medio de instrumentos humanos. Queridos hermanos, démosle énfasis a estas palabras de Santiago. Salvará de muerte un alma y cubrirá una multitud de pecado. Hermanos, esto no es algo pequeño, no es algo irrelevante dentro del plan de Dios. Dios nos usa no solo como instrumentos para llamar a los pecadores a la salvación, sino que también para restaurar a nuestros hermanos extraviados, para que se preserven en esa salvación. Pero una pregunta que podríamos tener es, ¿qué clase de instrumentos somos? ¿Hasta dónde llega nuestro rol como instrumentos? En primer lugar, vamos a decir esto: somos testigos del extravío del hermano. El Espíritu Santo nos hace sensibles ante señales que indican que un hermano podría estar alejándose del camino de Cristo. No se trata de emitir un juicio definitivo, esto es importante, sino de discernir con temor y amor lo que parece incoherente con la fe que profesa. Y esto conlleva acciones concretas. Observar con preocupación piadosa, por supuesto, cambios visibles en su conducta, aislamientos, palabras o decisiones que se están tomando que podrían ser peligrosas. Acercarse con preguntas genuinas, no acusaciones, importante.
Y nuevamente, si tu hermano peca en contra de ti, dice el Señor, ve y repréndele. Siempre con amor. Segundo punto, somos testigos de su extravío. Segundo, somos mensajeros de corrección y de gracia. El Espíritu nos guía a hablar con verdad y amor usando la palabra como su espada. Él prepara el corazón del otro y pone en nosotros mansedumbre y sabiduría para esto. Y esto conlleva acciones concretas también. Hablar personalmente, abrir la Escritura, advertir con firmeza, compartir el Evangelio, todas estas cosas. Pero nuevamente, todo con mansedumbre. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen en la exhortación bíblica. Entonces, testigos del extravío, mensajeros de corrección y gracia, y por último, acompañantes en la restauración. El Espíritu usa nuestra presencia, oración y consuelo como medios para levantar al hermano. Él sostiene la perseverancia del caído a través del cuidado real de los santos. Y esto conlleva acciones concretas también. Orar con él, preguntarle cómo sigue, animarlo a volver a la congregación, recordarle la gracia de Dios. Y nuevamente Gálatas dice, llevad los unos las cargas de los otros. Ahí está el espíritu de aquello. Por esto, hermanos, debemos tomarnos en serio el extravío de los hermanos. No se trata de que ahora las cosas pasen a estar en nuestras manos nomás, pero sí se trata de que es parte de nuestro servicio al Señor ser instrumentos para la salvación de almas. No es que las cosas pasen a estar en nuestras manos, pero que nuestras manos empiezan a ser instrumentos ahora del que verdaderamente toma las determinaciones, que es Dios. Debemos entender algo, y esto es muy importante. Nosotros somos la luz del mundo. No hay otra luz del mundo que la iglesia. Somos nosotros, la iglesia, somos nosotros el pilar y baluarte de la verdad. No hay otro. Somos nosotros los que tienen la gran comisión. Nadie más tiene la gran comisión. Si uno se extravía al mundo, ¿de dónde esa persona va a sacar la luz sino de la palabra? Pero si está extraviado, ¿quién lo va a volver a la palabra? Sino aquel pueblo al que le fue encomendada la palabra, sino a la iglesia. Asimismo debemos ser con las almas perdidas y entender que Dios puede trazar una línea recta con un palo torcido. No solo puede, sino que Él quiere hacerlo. ¿Y para qué? ¿Por qué querría usar esto? Bueno, para que se vea claramente que el poder es de Dios y no del instrumento. Segunda de Corintios dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Él escoge lo débil para mostrar ¿qué? Su gloria. Para humillar también al orgulloso y frustrar toda jactancia. Santiago 4 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando Dios usa a uno sin méritos, se evidencia que no se trata de logros humanos, sino de su soberanía. Y por último, lo usa para consolar al humilde y al débil que cree que no puede ser útil. Dice 1 Corintios 12, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios quiere que sepamos que nuestra debilidad no nos descalifica como sus siervos, sino que nos coloca justo donde Él quiere obrar. Por tanto, queridos hermanos, abracemos con humildad este deber que tenemos delante de Dios de preocuparnos por la preservación espiritual de nuestros hermanos aún en sus extravíos. Concluimos entonces con esto. Número 1, Dios nos llama a preservar, no a desentendernos. La vida cristiana es un llamado activo a velar unos por otros. No podemos asumir que alguien volverá solo. La restauración requiere acción. Ignorar el extravío de un hermano es negar la seriedad del pecado y el valor del cuerpo de Cristo. Segundo, Dios garantiza la perseverancia, pero no sin medios. La perseverancia no es automática ni privada. Es una vida de obediencia concreta. La búsqueda de santidad incluye una dependencia real de la iglesia. Restaurar al que cae no es un extra, sino que es parte del camino ordinario del cristiano fiel. Y por último, en tercer lugar, Dios obra por medio de instrumentos humanos. Somos usados por el Espíritu para alertar, para corregir y levantar al que tropieza. Somos vasos frágiles pero llenos de un tesoro que no es nuestro.
Cuando restauramos a otro, Dios mismo está obrando en nosotros para su gloria. Por tanto, hermanos, nuevamente abracemos este llamado con temor y con gozo. Que no hay entre nosotros quien se extravíe sin alguien que lo busque. Y que nunca pensemos que somos inútiles o irrelevantes para el plan eterno de Dios, porque Él quiso en su gracia hacer de vasos de barro instrumentos de salvación. Que el Señor confirme esta enseñanza.